en el capítulo 7, versículo 7 del libro, la carta a los Romanos, amén. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Leemos la palabra de Jehová en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice de la manera siguiente: ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremaneramente pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en este día por tu palabra, porque tu palabra son vida y son espíritu, Señor. Nos preparan, nos perfeccionan, Señor, nos santifican para el día de tu gran venida sobre la tierra, Señor, donde vendrás a juzgar a vivo y a muerto conforme la obra de cada uno de nosotros. Tuya es la gloria, tuya es el poder y tuya es la misericordia. Nos levantamos en esta hora con la autoridad que nos has dado contra todo espíritu inmundo. Le ordenamos que se sujeten, que enmudezcan, que salgan fuera de tus aires en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden estar sentados. ¿Sí? Fíjense lo que está escrito, que el hombre natural, con su mente, él quiere servir a Dios y quiere seguir a Dios, pero ve otra ley en sus miembros, en su carne, que lo lleva cautivo a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. Esa ley, ¿verdad? Son la ley de la fornicación, la ley de la mentira, la ley del odio, de la contienda, la avaricia, el robo, la maldición, el homicidio, el adulterio, la fornicación, el orgullo, la vanidad y todo esto, ¿verdad? Que vive en esta carne, en este cuerpo. Ahora fíjense, ese nunca fue el propósito de Dios. El propósito de Dios, en principio, Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza,
agarra del polvo de la tierra, hace el cuerpo y le sopla, le mete un alma adentro de ese cuerpo y el hombre viene a ser un alma o un ser viviente. Es decir, que realmente la persona es la que está dentro de este cuerpo. Ahora fíjese, Dios había hecho un cuerpo para que se regenerara cada 72 horas. El cuerpo humano te debería de regenerar totalmente nuevo. Es decir, cada 3 días el ser humano debería ser una persona genéticamente y celularmente nueva. Por eso vemos que al principio, ¿verdad?, aunque ya existía el pecado, el hombre, ustedes ven que Matusalén duró 969 años y así Adán vivió 930 años y así vemos que esos hombres vivían en grandes cantidades, ¿verdad? Porque estaba el comienzo de la corrupción y la carne no se había empezado a degradar tan rápidamente a causa del pecado y a causa de otras consecuencias que se establecerán más adelante, ¿verdad?, por medio consecuencia que trajo el pecado sobre la tierra. Ahora fíjate, Dios lo hizo con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Un hombre y una mujer que vivieran sobre la tierra y que se expandieran sobre la tierra, ¿verdad? Que se expandieran sobre la tierra y vivieran del fruto de la tierra, de modo que Dios había puesto sobre la tierra todo árbol que da fruto y todo árbol que da semilla para que el hombre comiera y viviera tranquilo, ¿verdad? Labrara la tierra, pero le iba a labrar sin esfuerzo, porque no había el cardo, no había el espino, no había plagas, no había nada de eso, y la tierra no perdía su fuerza. La tierra continuamente daba su fuerza a los frutos y a los vegetales y a todo, y él sembraba, simplemente sembraba, y todo nacía. Si era mango, era un mango de su tamaño normal; si era una naranja de su tamaño normal, con su sabor normal. No había variación, porque no había ninguna maldición sobre la tierra hasta ese momento, y así lo había establecido Dios. Así que el hombre simplemente le iba a labrar, la iba a regar, ¿verdad?, y la iba a cuidar, y eso el hombre iba a vivir tranquilo a través de los tiempos en este cuerpo que Dios había hecho. Entonces, ahí es donde vemos que entra en acción Satanás, ¿verdad?, y hace que Eva y el hombre desobedezcan, y entra el pecado. Ese pecado entra en esa carne, en ese cuerpo que Dios había hecho para usted y para mí. En este cuerpo entra el pecado. Entonces el hombre quedó atrapado ahora en un cuerpo, ¿verdad?, pecador, en un cuerpo que no quiere obedecer a Dios, pero el hombre estaba atrapado adentro. Adán quedó atrapado dentro de ese hombre. Es decir, y todo lo que usted ve está atrapado dentro de ese cuerpo pecador. Por eso vemos a las personas, ¿verdad?, haciendo lo malo que no quieren hacer, haciendo hoy una cosa y arrepintiéndose a la hora o arrepintiéndose al siguiente día, pero lo vemos atrapado en un cuerpo de maldición. Por eso cuando leímos dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte, ¿por qué? Porque este cuerpo simplemente lleva al hombre a estar separado de Dios. Por lo tanto, no solo el cuerpo está muerto, sino que el espíritu o la persona que está dentro vive muerto también, obedeciendo al cuerpo separado de Dios. Y cuando Pablo dice, ¿verdad?, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjate, el gran propósito de Dios era crear familia, para que a la vez esa familia crearan barrios y lugares sanos, ¿verdad? Lugares sanos, así pueblos sanos, países sanos y naciones sanas. Ese era el pensado de Dios, que se expandieran sobre la tierra, viviendo de lo establecido por Dios, del fruto de la tierra, como Dios había dicho, ¿verdad?, sin maldad, sin odio, sin contienda, sin avaricia, sino que fuera una familia correcta, ¿verdad?, la mujer cumpliendo su rol como ayudante del hombre dentro del hogar, y el hombre cumpliendo su rol, ¿verdad?, como el que sostiene la familia, el que verdaderamente sostiene a la mujer, sostiene a sus hijos, los respalda y los protegía. De esa manera está establecido, pues, que iba a ocurrir. Satanás, ¿verdad?, quiso venir a corromper la obra y lo que Dios había establecido, mete el pecado y comenzamos a ver esta corrupción, ¿verdad?, que hoy día vemos.
vemos que el hombre se empezó a corromper, de modo que el hombre, que Dios decide destruir al hombre en el tiempo del diluvio de Noé, ¿verdad? Del tiempo de Noé en el diluvio, y Dios halla gracia en Noé. Y por eso continúa la vida sobre la tierra, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hoy por hoy vemos los pueblos corrompidos, las naciones corrompidas, los lugares corrompidos, las poblaciones corrompidas, las familias corrompidas, los matrimonios corrompidos, las personas, los matrimonios teniendo los hijos que no eran los que deseaban, las personas teniendo un matrimonio que no era el que quería, viviendo con una persona que no era la que pensaba o la que creía, y viviendo en situaciones, viviendo con enfermedades, viviendo con dolencias, viviendo con escasez, viviendo con todo tipo de persecución, con violencia afuera, guerra, pleito, muerte, robo, viviendo de una manera que realmente no es lo que el hombre quiso, ni lo que Dios tampoco quiso. Eso lo que hizo fue Satanás. Entonces fíjate, verdaderamente el hombre hoy por hoy tiene una necesidad terrible, una necesidad en la familia. El hombre, indiferentemente hembra y macho, ¿verdad? Vemos en los hogares que las personas viven, ¿verdad? Enfrentados unos a otros, en tribulaciones, en problemas, en divisiones. Las personas unas viven con tristeza, otras con amargura, otras con rabia, otras con odio, otras con rencor, otras en contienda, llenas de maldad, unos con avaricia, otros llenos de envidia, otros llenos de egoísmo, viviendo en una situación, ¿verdad?, que realmente no es la que estoy seguro que ninguno desea, pues. Y muchas de estas personas con su mente desean servir a Dios, y en su pensamiento está el servir a Dios, y en su pensamiento está el portarse bien, pero no hayan cómo, porque están atrapados dentro de un cuerpo de muerte, un cuerpo pecador, un cuerpo que no quiere obedecer a Dios, ni desea ni puede obedecer a Dios, porque carne ni sangre entrará en la presencia de Dios, ni estará ante la presencia de Dios. Entonces, nos vemos haciendo cosas, ¿verdad?, que no es la que queremos. De repente hay situaciones en los hogares, uno grita al otro, uno dice una palabra que no es, otro dice una palabra ofensiva, hay separaciones en los hogares, hay separaciones entre los padres y los hijos, entre los esposos, entre los hermanos, hay divisiones, hay problemas. Hay personas atadas a enfermedades, a dolencias, pero no es lo que Dios estableció para el hombre. Eso no es, eso lo estableció Satanás, y Satanás vino y lo metió dentro de ese cuerpo y apresó al hombre dentro de ese cuerpo para que hoy se vea esta realidad que los hombres ven, aunque esa no es la verdadera realidad, es una realidad ficticia, pero una realidad que se puede cambiar, porque Dios, viendo eso, entonces Dios tomó una decisión. Dios, yo no hice al hombre así, ¿verdad? No fue el plan mío que el hombre viviera de esa manera, que el hombre viva enfermo, que el hombre viva lleno de egoísmo, lleno de tristeza, lleno de amargura, lleno de soledad, lleno de violencia, lleno de robo, lleno de crimen, lleno de pleito, de contienda y de amargura. Yo hice al hombre, ¿verdad?, para que el hombre viva sobre una tierra productiva, sobre una tierra bendecida por mí, con una familia y con unos hijos que son lo que yo he decidido, siguiendo la ley de Dios y viviendo conforme los estatutos y lo establecido por Dios. Viendo el Señor esto, envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Lo llevó y lo encarnó, lo hizo en semejanza de carne, de pecador igual como el hombre, y vino y condenó al pecado en la cruz del Calvario, clavó el pecado y toda esa ley que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario y venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado y venció al mundo, venció todo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que acepte a Jesucristo, para que todo aquel que viva conforme a Jesucristo pueda restaurar la forma de vivir que Dios ha establecido para los hombres. Lo que la palabra dice, que todo aquel que verdaderamente cree en Dios y tiene a Jesucristo espera cielo nuevo y tierra nueva, pero en este tiempo nosotros estamos, ¿verdad?, obligados a vivir conforme lo establecido por Dios, a vivir una vida mejor,
¿Por qué? Porque la Biblia establece que todo aquel que acepta a Jesucristo, que todo aquel que recibe a Jesucristo, que todo aquel que vive conforme lo establecido por Dios, es sal y luz de esta tierra. Debería de ser un ejemplo para los demás, y su forma y su manera de vivir, su familia, su forma y su manera de pensar, su forma y su manera de conducirse y de actuar, sus hijos. Debería decirle, la esposa y el esposo deberían decirle al mundo que sí hay esperanza, que sí hay una oportunidad, que sí hay una luz en medio de esas tinieblas, que sí se puede, y que sí se puede, pero en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, este es el comienzo de una nueva etapa, voy a decir para mí, ¿verdad? Y estoy hablando a las personas nuevas, y voy a comenzar a hablar a las personas nuevas desde aquí. ¿Por qué? Porque para que ellos entiendan, ¿verdad?, que verdaderamente Dios ha establecido para los hombres una vida mucho mejor, que se perdió en el principio, pero que Cristo recobró en la cruz del Calvario lo que se había perdido en el principio: una familia, un matrimonio, unos hijos, una forma y una manera de vivir sobre esta tierra totalmente diferente a lo que podemos ver hoy. Familias llenas de división, llenas de pleito, llenas de amargura, llenas de tristeza, llenas de violencia, llenas de maldad en ellas mismas. Por lo tanto, de esa misma manera son los barrios, de esa misma manera son los estados, y de esa misma manera son los países. Y así está el mundo. Pero en Jesucristo todo eso puede cambiar. Todo eso realmente puede cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, primeramente, la Biblia establece y dice que cuando Jesucristo vino, le dio a sus discípulos, ¿verdad?, toda autoridad me da en la tierra y en el cielo, o en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Eso dice, ¿verdad?, en Mateo 28, 19 en adelante, ¿verdad? Y en Marcos 16, 15 y 16 dice, ¿verdad? Dice, ir y predicar este mensaje a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora fíjate cómo dice, a toda criatura, no todo el mundo es hijo de Dios. La creación de Dios incluye al hombre. El hombre fue creado por Dios. ¿Cuándo el hombre viene a ser hijo de Dios? Bueno, el hombre viene a ser hijo de Dios, como lo dice el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 12. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo el que le recibió, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. A todo aquel que recibe a Jesucristo es el único que se le ha dado autoridad de ser hecho hijo de Dios. Los demás son criaturas, creación de Dios. Es solo aquel que recibe y acepta a Jesucristo el que realmente viene a ser hijo de Dios. Ahora, ese es el comienzo: recibir a Cristo, aceptar a Cristo y bautizarse para ser hijo de Dios. Pero hay un comienzo, ¿verdad? Quiere decir que la persona empieza desde pequeño y tiene que alimentarse de esta palabra y creciendo conforme lo establecido por Dios, para que un día, ¿verdad?, él viva como Dios lo ha decidido y como Dios lo ha determinado. Y cuando esta persona se case, ¿verdad?, su matrimonio sea conforme a lo establecido por Dios, viva y trate a su esposa conforme a lo establecido por Dios, la esposa trate al marido conforme a lo establecido por Dios, y ellos tengan hijos, y estos hijos sean instruidos en la palabra de Dios y que se enseñen a vivir conforme a lo establecido por Dios, y exista una familia sana para que los hombres puedan ver que verdaderamente sí hay una esperanza y que Dios sí hizo algo, que envió a su Hijo Jesucristo, y que la solución para el mundo, que la solución para los países y para los pueblos y para los barrios es Jesucristo. Pero nosotros somos los encargados de mostrarles con nuestra forma y nuestra manera de vivir que esa esperanza para los pueblos es Jesucristo, que ellos puedan ver una esperanza en eso. Entonces fíjate, tenemos familia y tenemos a veces esposa o esposas o esposos que no son lo que nosotros queremos. A lo mejor lo queremos y sentimos algo físicamente,
pero no son lo que deseamos para convivir a diario. No se comportan como yo quisiera, pero a lo mejor la persona también piensa que no me comporto como ella quisiera. Y vivimos, ¿verdad? Vivimos en un tipo de familia con problemas de todo tipo. Y a veces no creemos ni llegamos a pensar que la solución de todos estos problemas es Jesucristo. Que a veces con una oración, que a veces con una palabra, esos problemas se solucionan. Porque todos esos problemas son espirituales. ¿Por qué? Porque esto es una guerra entre Satanás y Jesucristo. Satanás queriendo que uno tenga un mal comportamiento usando los deseos de la carne, y Dios queriendo por medio de su Espíritu Santo que uno tenga un buen comportamiento ministrando a nuestro espíritu. ¿Qué quiero hablarle principalmente a todos, verdad? Pero a los que no han oído, que si hay una oportunidad, pero vemos hoy por hoy, de repente nuestra pareja, nuestra familia, que no está caminando conforme lo decidido por Dios o lo establecido por Dios. Que uno mismo, ¿verdad?, está atado a situaciones, a dolencias, a tipos de pecado, de repente egoísmo, de repente avaricia, deseo incontrolable de cosas, que realmente a Dios no le agrada esa forma y esa manera de vivir. Y eso, la única manera de cambiarlo es aceptando a Jesucristo en nuestra vida, y que sea Jesucristo el director de nuestra vida, y que sea Jesucristo el guía de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo a través de esta palabra, para que las cosas verdaderamente puedan cambiar, que yo pueda usar las herramientas establecidas por Dios para mí, para que yo pueda vivir, que yo realmente en un momento determinado yo pueda orar por mis hijos y ponerle las manos y con autoridad, ¿verdad?, decretar una sanidad, con autoridad. De repente el muchacho se está comportando mal porque estuvo en una administración espiritual de algún tipo de espíritu y lo está perturbando, y a lo mejor yo quiero gritarlo, a lo mejor quiero golpearlo, a lo mejor quiero hacer tantas cosas, pero por mi falta de conocimiento no hago lo correcto, lo pego, lo grito, y el muchacho se llena de rencor, se llena de maldad, se llena de división, lo que está esperando es para irse o para hacer algo, para vengarse, cuando teniendo el conocimiento le pongo la mano, oro y las cosas cambiarían. Entonces fíjate, entonces las cosas cambiarían y no me doy cuenta que realmente esa es por favor, hermano, no me doy cuenta que tengo la solución, porque este es un mundo espiritual, pero nosotros vemos destruyéndonos nosotros mismos y destruyendo nuestra familia por falta de conocimiento de tener a Jesucristo y de vivir conforme lo establecido por Dios por falta de conocimiento. Entonces fíjate, cuando yo conozco a Jesucristo verdaderamente, el primer deseo mío debería ser que si soy hombre, mi esposa conozca a Jesucristo, mi esposo conozca a Jesucristo, para que él comience a vivir. Pero soy yo, con mi forma de actuar, con mi manera de comportarme, con el cambio, que lo voy a guiar a él o a ella a que venga Jesucristo. Y nuestro cambio nos va a dar autoridad para decirle a nuestros hijos y guiar a nuestros hijos a que vengan a Jesucristo. Pero mi familia realmente, yo tengo que tenerla en Jesucristo. No puede ser que yo esté en Jesucristo y mis hijos no estén en Jesucristo. No puede ser que yo esté en Jesucristo y mi esposo no esté en Jesucristo, o mi esposa no esté en Jesucristo. Eso no puede ser, ¿verdad? Porque entonces sería algo incompleto, porque necesitamos tener una familia verdaderamente unida por Jesucristo y establecida en Jesucristo, para que el mundo pueda ver esa esperanza, para que el mundo pueda ver esa luz, para que el mundo verdaderamente pueda decir, verdaderamente el que recibe a Cristo se convierte en sal y se evita la corrupción, porque yo lo puedo ver, ¿verdad? Yo quisiera un esposo como él, yo quisiera una esposa como ella, yo quisiera unos hijos como los de fulano, porque tienen un comportamiento como el hombre verdaderamente deseara, porque la mujer se comporta como el hombre quisiera, porque el hombre se comporta como la mujer desea. Pero no vemos eso, y es porque verdaderamente no estamos siguiendo correctamente los pasos
o no hemos estudiado realmente, o no nos han enseñado realmente lo que está escrito. Y esto debe ser un crecimiento paso a paso, ¿verdad? Como cuando la persona entra en primaria y comienza a leer 2 más 2, 1 más 1, MA más, un conocimiento que va en crecimiento hasta que uno sale de primaria, entra al bachillerato, sale del bachillerato, entra a la universidad y se gradúa, hasta que llegue un día que uno verdaderamente está establecido en Cristo, firme en Cristo, fortalecido en Cristo, que los demás puedan decir verdaderamente, ahí vive un hijo de Dios, una familia de Dios. Yo quisiera que mi familia también sea de ese Dios al cual ellos sirven. Y esto deberíamos de hacer algo y tomar esto muy en serio. ¿Por qué? Porque a veces pensamos y creemos que podemos hacer las cosas, pero el mundo allá afuera cada día se corrompe más. De modo que hoy por hoy los niños de 10 años, de 9 años, de 11 años, vemos que están corrompidos. ¿Y usted cree que sus hijos no se van a corromper? No, pero cuando los envía a la escuela, si usted no le ministra, si usted no lo ha traído a Cristo, si usted no lo ha llevado a que le enseñen de Cristo, si usted no tiene una esposa que conozca a Cristo, si usted no tiene una esposa que conozca a Cristo, sus hijos en algún momento van a ser tocados por esa maldad que está allá afuera, porque ellos no tienen defensa. Y cuando le ministre, van a aceptar esa administración. Entonces, cuando vamos a ver que tenemos un hijo que no era el hijo que queríamos, que el hijo o la hija está haciendo lo que nosotros nunca hubiéramos querido que hicieran, a cada situación, y no solo eso, sino que ahora se revela y se levanta contra el mismo padre, contra la misma madre, contra los hermanos, y se levanta contra Dios y ya no quiere creer, ya no quiere aceptar, porque el tiempo siempre es el tiempo. A veces las personas tienen hijos pequeños y en vez de llevarlo a Cristo para que comiencen a caminar en Cristo, para que comiencen a dirigirse en Cristo, esperan que sea grande y cuando ya tienen una conciencia hecha, entonces que ya no tienen control, quieren traerlo a Cristo cuando ya no es el tiempo. Ahora quieren entregárselo al pastor o a alguien para que se encargue de ellos, porque ellos no pueden, porque lo dejaron que se descontrolara, que el diablo lo ministrara allá afuera, en vez de ministrarlo ellos con su capacidad. Por eso es que es tan necesario que verdaderamente vengamos a Cristo y que aceptemos a Cristo, que sea Cristo el guiador de nuestra vida, el guiador de nuestro matrimonio, el guiador de nuestra familia. Porque no solo eso, vamos a tener algo que deseamos y vivir de una manera mejor, sino estamos ayudando a que el mundo vea que si hay una esperanza, que si hay una oportunidad, que Dios sí ha hecho algo. Porque muchas veces vemos a la persona, mira, hay guerra, están matando a los niños, mira el homosexualismo como crece, mira la prostitución, mira la droga, mira el homicidio, todo lo que crece, que Dios no va a hacer algo. Ya Dios hizo algo, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el único que nos puede librar de este cuerpo de maldición, de este cuerpo de pecado, y el único que lo puede sujetar. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Señor Jesucristo, porque es en Cristo. Por eso cuando seguimos leyendo en el capítulo 8, versículo 1, dice, del mismo Romano, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos vemos nosotros mismos viviendo en situaciones, viviendo en pleito, viviendo en contienda, viviendo en amargura, viviendo en tristeza, viviendo en disección, viviendo diciendo malas palabras, hablando de una mala manera, ofendiéndonos entre nosotros mismos. Nos vemos de esa manera, ¿verdad? Y nos acabamos de aceptar la realidad, que es obedeciendo a Cristo y cumpliendo literalmente lo que está escrito, que realmente vamos a tener la vida que queremos. A veces el hogar debe ser un lugar para que uno llegue y ahí haya paz en ese hogar. Y usted llegue a su hogar y se acueste y sienta paz, no importa si lo que hay una carajota guayaquita, no importa lo que haya, pero que usted tenga paz. A veces se queda dando vueltas como un merodeador, como que es el que va a robar la casa, pero es el dueño, no quiere entrar. Dando vueltas como un merodeador, ve para allá, camina para acá, viene para acá, no quiere entrar porque está la mujer allá adentro. O no quiere entrar porque está el marido. O no quiere llegar porque están los hijos y el hijo
la tiene hasta aquí o lo tiene hasta aquí. Entonces le han dado vuelta, oye, este como que va a robar la casa, es el dueño o la dueña, que no quiere entrar al lugar establecido por Dios para que él viva, para que tenga paz, para que esté tranquilo, un lugar de descanso, un lugar de habitación, donde uno debería de llegar, aunque el mundo vive en turbulencia, aunque el mundo vive en depresión, en guerra, en pleito, en contienda. Mi hogar debe ser un hogar de paz, porque un hijo de paz vive en ese lugar y la paz está en mí, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Sin embargo, como he dicho anteriormente, ¿verdad? Los hombres viven buscando la paz. No es la que da Cristo. Viven buscando la paz, hombres y mujeres, la que da el diablo. ¿Por qué la que da el diablo? Que el Señor lo reprende en este día. Bueno, porque el diablo es el que gobierna el mundo. Y mi Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesites, el Señor te lo dará. Y el Señor siempre va a suplir tu necesidad y mi necesidad. Siempre. Eso siempre va a estar suplida. Todos los días nuestra necesidad está suplida por Dios. Sea de malo, sea bueno, Dios siempre suple la necesidad del malo y del bueno. Porque Dios sí es bueno. Y no hace ese tipo de diferencia en comida, ¿verdad? O bebida. Le da al malo, le da al bueno. ¿Verdad? Pero Jesús nos da una paz que sobrepasa el entendimiento. Jesús nos da una paz que aunque no esté la comida, que aunque no esté la sanidad, que aunque no esté la casa, que aunque no... Mi paz, que es mi confianza en Dios, y entendemos que si Dios suple mi necesidad y que si no me ha dado eso en ese momento, el tiempo de Dios es perfecto y en su tiempo me la dará, y si no me lo ha dado es por algo que Dios ha determinado. Y yo tengo que creer eso y vivir tranquilo, confiado en Dios, en paz en Dios, sabiendo que Dios me quiere enseñar algo, sabiendo que Dios me está instruyendo en algo, sabiendo que Dios me está preparando para algo, y que a lo mejor eso que yo creo que es bien para mí lo que me va a hacer daño, o que no es el tiempo que yo lo pueda administrar, o que no es el tiempo de que yo lo pueda tener. Y Dios lo sabe, y sabiendo eso, entonces yo estoy tranquilo. Sin embargo, vemos los hombres queriendo la paz del mundo, que si no tiene la nevera, que si no tiene el televisor, que si no tiene la comida, es descontrolado. Decir, porque ¿quién da esa paz? Esa paz la da el diablo. Esa no es la paz de Dios, esa es la paz del mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Lo gobierna el diablo. Vemos las personas tratando de que el diablo le da paz, el diablo no le da paz. El diablo te ofrece una cosa, pero tú pierdes tu vida, pierdes tu alma. Vives entregado a Él. Por eso Él le dijo a Jesús, mira, tú ves todos esos reinos y todo lo que está ahí sobre la tierra, mira, todo eso es mío. Yo se lo doy a quien yo quiera. Yo te lo voy a dar a ti, Jesús, y postrado me adoraron. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas creyendo que están sirviendo a Cristo, creyendo que están sirviendo a Dios, creyendo que están siguiendo el camino, hoy están postrados adorando a Satanás, siguiendo al mundo. Y esa nunca va a ser la solución de nuestra vida. No es esa. La verdadera liberación de este cuerpo de muerte la trae Jesucristo. Es Jesucristo el que verdaderamente nos va a librar de la tristeza, de la amargura, de la envidia, del egoísmo, de la enfermedad, de la contienda, del pleito. Es Jesucristo el que verdaderamente va a poder mejorar nuestra relación matrimonial. Es Jesucristo el que va a poder mejorar nuestra relación padre-hijo, madre-hijo. Es Jesucristo el que va a puede mejorar la relación familiar, de modo que yo en mi casa, con mi madre o con mis hermanos o con mis hijos, yo sienta paz y esté tranquilo, sea una relación como la establecida por Dios. Pero ¿cómo la encuentro? La encuentro en Cristo. ¿Cuándo? Cuando yo decido entregar mi vida a Cristo, cuando yo decido seguir a Cristo. Pero a veces, por falta de entendimiento, dicen que el diablo, que el Señor lo reprende en este día, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz o la realidad de la vida en Cristo Jesús. Entonces no les resplandece, entonces la gente vive enfermo, la gente vive en contienda, la gente vive atribulado, la gente vive amargado, la gente vive solo, la gente vive frustrado, atormentado, encerrado. Y la solución es Cristo. Buscar a Cristo para que todo eso se quite. Y la gente no lo hace. Y a veces el que mismo vive en Cristo, el que dice que tiene a Cristo, no lo hace.
Hijo de Dios vive en un lugar, en ese lugar tiene que haber paz, porque la paz que está en Él, que está en Cristo, toma el control y la autoridad del lugar. Entonces, vemos las personas viviendo angustiados, viviendo atribulados, desesperados por situaciones, por enfermedades, por dolencias, por amarguras, tristezas, soledades, cosas. Y no acaban de entender que Jesucristo es la solución para estas situaciones. Cuando yo decido vivir en Cristo y entregar mi vida a Cristo, estas cosas realmente comienzan a cambiar. Y mi entorno debe comenzar a cambiar. Cuando las personas logren ver que realmente Cristo ha cambiado mi vida. ¿Por qué Él ha cambiado? Porque me ha hecho ver, ¿verdad? Que ya no tengo que necesariamente vivir amargado, atribulado, angustiado, que todas mis cargas, por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, y que echemos todas nuestras ansiedades, todas nuestras turbulencias, todas nuestras necesidades, las echemos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él nos cuida. Nosotros debemos agarrar todas esas angustias, todos esos problemas y echarlos en Cristo. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar, llevar mi yugo, ¿verdad?, y mi carga, porque mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sed manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué manso y humilde de corazón? Porque un corazón manso, ¿verdad?, no se llena de rencor. Un corazón manso no se llena de agresividad. Un corazón manso no se llena de envidia. Un corazón manso no se llena de violencia. Un corazón manso, si alguien le hizo algo, lo perdona. Si alguien le hizo algo, se declina, se humilla, y entonces no haya como el pecado toma el control de mi vida, sino que yo puedo vivir una vida tranquila y me puedo acostar tranquilo. No me acuesto pensando que si el hermano me hizo, que si fulano me hizo, que si fulano habló, que si tengo esto pendiente, que si me dijo, que si no me dijo, sino que yo vivo tranquilo, estoy en paz y hallo descanso para mi alma, estoy en un lugar solo y estoy disfrutando. Si estoy bajo una mata de mango, estoy disfrutando de la sombra del mango, estoy viendo los pájaros, que hay un mango y me los masco, y estoy tranquilo, gozoso, contento, y no estoy pensando que si este me hizo, que si aquel, que si el trabajo, que si no tengo real para esto, que el problema, que ya me va a comenzar la maldición. No estoy pensando en nada, estoy viviendo el momento conforme lo establecido por Dios. Me gozo de la sombra y me quedo dormido. Ay, me tiro tirado. Mira cómo está pasando la gente y dirá, mira, ese como duerme ahí. Bueno, se duerme ahí tranquilo, ya se comió un mango, tiene la paz de Dios, ¿qué puede hacer? Está tranquilo. No tiene preocupación, mira, no le preocupa nada exactamente. No le preocupa nada, porque todas sus preocupaciones, todas sus angustias, se las entregó al Señor. Y el Señor que se encargue de eso, porque el Señor tiene control. Sin embargo, no es lo que vemos, no es realmente lo que vemos. Por eso, en este día, verdaderamente, yo le hago un llamado a Cristo, que realmente tomen una decisión de verdaderamente si van a entregar su vida a Cristo o no la van a entregar, para que Cristo haga conforme lo establecido por Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro barrio. Sea Cristo dirigiendo nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Sea Cristo sanándonos de esas angustias, de esas amarguras, de esos pleitos, de esos rencores, de esas contiendas. Sea Cristo en cada uno de nosotros, que las personas verdaderamente puedan ver que hay una esperanza, que nosotros realmente guiemos a nuestros hijos, que nuestros hijos vean, digan, mi padre es cristiano, mi mamá es cristiana, yo también voy a ser cristiano, yo también voy a servir a Dios, yo también voy a orar, porque yo lo vi cuando oraban y veía respuestas, yo lo vi dirigirse de una forma totalmente diferente, que es la correcta. Yo también voy a ser cristiano. Yo también voy a seguir a Jesucristo, yo también voy a obedecer a Dios, y se interesen. Pero cuando lo van a hacer, cuando nosotros mostremos con nuestros hechos, cuando nosotros guiemos, cuando nosotros hagamos lo necesario. Dice la palabra que nosotros somos como una levadura que una mujer escondió entre medida de masa hasta que todo fue leudado. Bueno, una levadura es la que contamina todo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos llegar a un lugar y leudar todo. Si yo llego
a la casa y alguien está, yo debo llenarlo de la doctrina, yo debo llenarlo de la fe que yo tengo, yo debo llenarlo de la paz, yo debo de llenarlo de Jesucristo. Tengo que leudar el lugar de modo que él sienta la necesidad o la inquietud de buscar a Jesucristo también. Todo tiene que ser leudado para que esto pueda caminar mejor. Es imposible que yo quiera buscar a Cristo, pero mi esposa no. Yo quiera buscar a Cristo, pero mi esposo no. Yo quiera buscar a Cristo, pero mis hijos no. Y mis hijos dicen, no, si mi papá era cristiano, no, si mi papá era apóstol, no, si mi papá era obispo, abispa, no sabemos ni qué era, pero era algo ahí. No quiero buscar a ese Dios porque yo lo veía como actuaba, que era un diablo, no creía, era un embustero, era una cosa en la iglesia, otra cosa en su casa, era una cosa aquí, otra cosa allá. Y yo no quiero eso, no quiero. Y vemos familia derribada por esta situación. Y no solo derribada por esta situación, ¿verdad? Sino las personas siendo testimonio. Y como la Biblia dice, hablando mal de nuestro Dios, que ya hizo lo necesario para que nosotros tengamos una vida mejor, una familia mejor, unos hijos mejor, un matrimonio mejor, un hogar mejor. Sin embargo, las personas hablando mal de Dios por causa de nosotros mismos, de no hacer las cosas correctamente. ¿Cuál es mi llamado? Mi llamado es que verdaderamente usted decida hoy entregarle su vida a Cristo. Que usted decida que sea Cristo su sanador, que sea Cristo su director, su conductor, su Señor, su amo, su Salvador. Que sea Cristo que gobierne su vida y de hoy decida, ¿verdad? Y de modo y decida que donde usted llegue usted va a hablar de Cristo, que a su esposo usted le va a hablar de Cristo, que a su esposo usted le va a hablar de Cristo, que a sus hijos usted le va a hablar de Cristo, porque Cristo es la solución y es la esperanza para la familia, para los matrimonios, para los hijos, para los barrios, para los estados, para los países. Necesitamos un entendimiento. No es el presidente, no es el gobernador, no son los alcaldes, es Cristo la solución. Y debemos de llevar esa solución. Queremos que nuestros barrios sean mejores, debemos de cambiar nosotros, por lo tanto nuestra familia tiene que cambiar para que otra familia se anime a cambiar. Los esposos debemos de cambiar para que otros esposos se animen a cambiar. Las esposas deben de cambiar para que otras esposas se animen a cambiar. Los padres deben de cambiar para que otros padres se animen a cambiar. Las madres deben de cambiar para que otros hijos se animen, los hijos animen a los padres y animarlos unos a otros verdaderamente cambiando en Cristo y tomando la dirección correcta para que las personas verdaderamente puedan ver y vivir en esta esperanza que se llama Jesucristo. Entonces, por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a lo mejor usted llega a su casa y cuando la esposa a lo mejor le está preparando una comida, oye, el hombre viene cansado, pero entonces usted llega y viene y el diablo lo trabaja, porque tiene el cuerpo de muerte, pecador, ¿verdad? Y le mete un pensamiento. Llega ya, cuida, aquí hay un perfume, ¿de quién será? Y prende un pleito. La mujer le trae la comidita y se la pega por el pecho. Y prende un pleito. O está esperando lo que me diga esto, le digo esto. Lo que me conteste esto, le contesto esto. Y está esperando, sea mujer o hombre, va a abrazar al marido. Uy, ¿quién será esa colonia? ¿Será que está abrazando a alguna mujer por ahí? Y anda cazando y esperando, ministrado por el diablo en ese cuerpo que no quiere obedecer a Dios ni quiere sujetarse a Dios. Porque él ni quiere obedecer ni quiere sujetarse. Entonces, de repente, oye, esta mi mamá ya me va a decir algo. Yo también le voy a decir esto y esto y esto. Es decir, nos vemos creando situaciones del diablo en nuestra vida por medio de este cuerpo que nos podemos sujetar. ¿Por qué? Porque no tenemos el gobierno de Cristo en el cuerpo. Pero si alguien me dice, Paula, esto, ¿verdad? Yo voy primero a Cristo, a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y según la Biblia actúo. Yo estoy seguro que las cosas van a suceder mejor como lo ha establecido Dios, ¿verdad?
A Dios no le gusta la contienda, no le gusta el pleito, no le gusta la discusión, no le dice la mala palabra, porque uno lo que habla nunca lo puede recoger y somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos. Y cuando decimos palabras, a veces las palabras hacen cosas, hacen heridas y crean situaciones y crean divisiones que no podemos recoger más nunca. Y Satanás sabe esto y usa la mente y nos ataca en la mente para que digamos, para que hagamos y hagamos cosas y actuamos de una manera siempre que nos estemos creando un conflicto, y ese conflicto es divisiones, separaciones, problemas, discusiones, contiendas, de modo que nunca se pueda ver la familia que Dios quiso para estar establecida sobre la tierra, los hijos, ¿verdad? Y los matrimonios que Dios quiso que estuvieran establecidos sobre esta tierra. Entonces, verdaderamente que necesitamos una ayuda espiritual. Necesitamos conocer de Dios, necesitamos conocer de Jesucristo y ponerlo por obra. Necesitamos creer, tener fe, saber que la oración es poderosa, saber que cuando yo le pido a Dios en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Por mi hogar, por mi matrimonio, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, por mi barrio, Dios va a oír, porque Él dice que todo lo que yo le pida en el nombre de Jesucristo, si lo creo, Él lo va a hacer y entonces va a producir algo en el mundo espiritual. Y nosotros vamos a ver mejorar nuestra familia, vamos a ver mejorar nuestro matrimonio, vamos a ver mejorar nuestros barrios, nuestros hijos. Vamos a ver un cambio, pero ese cambio verdaderamente lo tenemos que llevar nosotros a cabo en el nombre de Jesucristo. Siempre enarbolando a Jesucristo y en Cristo, fuera de Cristo, nada podemos hacer. Entonces pareciera que el hombre es masoquista, indiferentemente hombre macho, que quieren vivir una situación, ¿verdad? Que no es la que quieren, que no es la que desean. Una situación en pleito, en contienda, en ira, en división, en problema, en enfermedad, en tribulación. No quieren, pareciera que no quieren obedecer a Dios y prefieren vivir en esa situación. Cuando la solución es sencilla, vamos a buscar al Señor, vamos a creerle a Dios, vamos a hablar de Cristo, vamos a mostrar a Cristo en nuestra forma y nuestra manera de vivir, y las cosas van a ir mucho mejor, ¿verdad? Y desde aquí en adelante, si Dios me lo permite, a medida que vayamos caminando en esta enseñanza, yo luego voy a ir mostrando por medio de la Escritura lo que el Señor haya permitido en mi vida, ¿verdad? Que ella mostrado en mi vida cómo vamos a alcanzar esa estatura que Dios ha establecido para nuestra vida, para que las cosas sean mucho mejor. Vamos a ir avanzando, ¿verdad? Porque es necesario que alcancemos la estatura de un varón perfecto. Dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Para instruir, para enseñar, para redarguir, para exhortar, ¿verdad? A fin de que el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La solución a todo este problema que usted ve, la solución a todo este caos que vemos a nivel mundial, ¿verdad? Y a nivel de país, a nivel familiar, caos de todas las maneras, ¿verdad? Moral, religioso, económico, político. La solución a todo este caos es Jesucristo. Cuando decidimos que el conductor de toda esta situación sea Jesucristo, entonces las cosas van a mejorar. Por eso la Biblia establece, y Dios mismo le dice a Salomón, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 14 de Segunda de Crónica, le dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando decidamos, ¿verdad?, humillarnos y rendirnos a Dios en Cristo Jesús. Cuando verdaderamente decidamos entregarnos todo, como dice el primer mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, todo nuestro ser entregado a Dios para adorar a Dios, humillado en bajo la poderosa mano de Dios, en la presencia de Dios. Todos nuestros seres, en ese momento verdaderamente Dios va a comenzar a restaurar nuestra vida, va a comenzar a restaurar nuestra familia.
familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros barrios, nuestro pueblo, nuestro país. ¿Y quién dice que no el mundo entero? Porque antes que Jesucristo venga, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, porque todo es necesario que conozcan a Jesucristo, porque este evangelio del reino, este mensaje será predicado en todo el mundo para testimonio a ellos, pero será predicado con un ejemplo, porque si Dios no muestra el ejemplo, ¿cómo la gente va a creer? Va a decir, no, eso no sirve. Pero ¿qué va a hacer? Dios va a hacer que este evangelio sea predicado, pero Dios va a levantar personas que crean verdaderamente, entreguen su vida a Cristo, entreguen su vida al Señor y vivan conforme lo establecido por Dios, para que los hombres puedan ver, para que los países puedan ver, para que las naciones puedan ver, para que el mundo pueda ver que Él es real, que Él es de verdad, que Él sí es la esperanza, que Él sí es la solución. Y si ellos lo desechan, entonces serán condenados. Entonces serán condenados y serán juzgadas las naciones. Pero tiene que haber un testimonio, tienen que ellos ver que realmente sí era posible el cambio de los hombres, el cambio de los matrimonios, el cambio de los hijos, la restauración de la familia, la restauración de los pueblos. Era posible a través de Jesucristo, y que ellos lo desechen porque quieren seguir viviendo en su maldad, que ellos lo desechen. Porque dice la palabra que en el tiempo antiguo la fe de Noé condenó al mundo antiguo. ¿Por qué? Porque estos hombres vieron que Noé vivió en un mundo de perdición, aún que estaba más corrompido que está ahorita.